Buenas tardes. Bueno, soy Silvia Cuazó, trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y esta es una clase breve para los alumnos que tenemos en el Seminario de Tecnología Educativa, que son alumnos de varias carreras. Vamos a trabajar en esta breve clase sobre el tema conectivismo, que es una manera de entender el aprendizaje, no es una teoría propiamente dicha, pero realiza aportes importantes en relación al aprendizaje en los contextos actuales. Bueno, aquí ustedes pueden ver esta imagen del Homo technologicus, cómo fuimos pasando, ¿no? de nuestros antepasados, desde el mono, hasta la actualidad, donde la posibilidad de la conexión que nos permiten las tecnologías digitales son realmente importantísimas, ¿no? Y forman parte de la nueva forma de vivir y de relacionarnos en la sociedad. El conectivismo, un autor muy importante que ha trabajado sobre estos desarrollos ha sido George Siemens. Y en forma sintética podemos decir que es una manera de entender el aprendizaje a partir de principios que han sido estudiados por varias teorías. Por ejemplo, la teoría del caos, la teoría de las redes, todo lo que tiene que ver con la complejidad, con la organización, la autoorganización, la organización de sociedades, de instituciones. Este autor comienza haciendo un análisis muy breve acerca de algunas teorías del aprendizaje que ustedes ya conocen, que han estudiado en otras asignaturas. El constructivismo, teorías conductistas, sociocognitivas. Él comenta que en realidad todas estas teorías analizan el aprendizaje que se produce en una persona, pero no aluden a qué es lo que pasa con el aprendizaje en los contextos más amplios en los cuales vivimos las personas. Por ejemplo, cuál es el papel que cumple la tecnología en relación al aprendizaje, qué pasa con las organizaciones, porque las organizaciones también aprenden, lo cual no es abordado por las teorías que conocemos. El conectivismo entonces realiza planteos, reflexiones acerca de estas cuestiones. Por ejemplo, dice, las teorías del aprendizaje si bien lo estudian, lo analizan, pero no lo hacen en relación a la valía que tiene el conocimiento del aprendizaje, el valor que tiene este tipo de construcción en la sociedad en la que vivimos. Porque el aprendizaje se produce en ambientes que son complejos, que están organizados de manera radial, son difusos y son cambiantes y cada vez más en los contextos actuales. Estos ambientes no podemos controlarlos absolutamente. A veces podemos tener algún tipo de participación, de incidencia, otras veces muy poco o nada. ¿Qué hacemos cuando el conocimiento es escaso? Bueno, aquí tenemos que evaluar fundamentalmente si ese conocimiento es o no pertinente a lo que nosotros queremos hacer con él. Pero otras veces pasa al revés, el conocimiento es abundante, está en un océano de información. Y si tenemos que actuar en función del mismo, tenemos que evaluar rápidamente su valor, si es importante para lo que vamos a hacer o si no. Y esto lo tenemos que hacer, de una manera a veces muy rápida, ¿no? Muy veloz. Los tiempos a veces no dan, los tiempos del trabajo implica este tipo de actuación. Además, estamos viviendo en un contexto donde la información incrementa todos los días de una manera impresionante. Entonces, no podemos actuar solamente desde lo personal, desde lo que nosotros sabemos, conocemos, sino también a partir de lo que otros saben. Y cuando nosotros necesitamos un conocimiento, pero no lo poseemos, tenemos que aprender a buscarlo y para ello la conexión con otras fuentes es vital, dice el autor. Y a medida que hay cada vez más conocimiento y evoluciona, acceder al conocimiento que se necesita, a veces incluso es más importante de lo que ya sabemos, de lo que aprendimos en algún momento.
Tenemos que saber sintetizar, tenemos que saber reconocer cuáles son estas conexiones, estos patrones, que parecen ocultos pero que existen. Hay que saber desentrañarlos. Sobre todo porque muchas veces hay que tomar decisiones en forma rápida en ambientes que van cambiando. Entonces, esta es una habilidad que tenemos que formar en nuestras instituciones educativas. También la capacidad de saber discriminar lo que es importante y de lo que no lo es, sobre todo cuando hay que trabajar, tomar decisiones. Y otro principio fundamental del conectivismo es la posibilidad de la actualización permanente, porque el conocimiento avanza, muchas veces lo que aprendimos se ha tornado obsoleto, entonces hay que tener la habilidad de estar actualizados. Pero para ello tenemos que tomar conciencia que no podemos experimentar todo en forma personal y necesitamos conectarnos. No podemos experimentar todo en relación a nuestro campo de formación. Por lo tanto, las experiencias que tienen otras personas se convierten en sustitutos de conocimiento, es decir, son comunidades de aprendizaje que están funcionando y que nos resuelven muchos problemas, sobre todo en el momento de trabajar y de tener que realizar diferentes actividades. Por ejemplo, las bases de datos. Estas tienen que estar conectadas con las personas que son expertas y que en un momento determinado nosotros podemos recurrir a ellas porque ese nivel de formación, de experticia que tienen, nos resulta realmente muy útil para lo que necesitamos hacer. Bueno, esto implica una nueva manera de entender el conocimiento, que no lo podemos concebir como propio de una sola persona. Y en esto las organizaciones, bueno, tienen mucho para decidir y para replantearse. Si queremos que una organización crezca, genere nuevos conocimientos y mejore su forma de trabajo, tenemos que pensar en esta posibilidad de conectarnos con nodos, con grupos, sobre todo entendiendo que la nueva realidad en la que vivimos se caracteriza por ser caótica y los trabajadores del conocimiento estamos inmersos en este caos. Esto implica reconocer esta conexión de todo con todo. Es un poco lo que algunas películas hablan del efecto mariposa, ¿no? Que un cambio que se produce, aunque sea mínimo en un lugar con algún ser vivo, repercute en otros, ¿no? En otros seres vivos, en otros contextos y ambientes. Bueno, esto también pasa a nivel social, a nivel organizacional. Por lo tanto, hay que poder encontrar los patrones que a veces parecen estar escondidos y tener la capacidad de formar conexiones con comunidades especializadas. Todo proceso de autoorganización a nivel personal es un proceso que también da cuenta de un proceso más amplio, que es el de la autoorganización que se produce en ambientes institucionales, en corporaciones. O sea, nada de lo que nosotros hacemos en un ámbito laboral deja de repercutir en el ámbito completo y a su vez todo lo que sucede en ese ámbito, en esa organización, incide en nuestro propio trabajo, nuestro propio conocimiento. Bueno, aquí tenemos una imagen que da cuenta de una persona mayor que está, bueno, enferma pero conectada, bueno, en vez del suero tiene un móvil, y esto da cuenta también de que no existen los nativos y los inmigrantes digitales. No existen generaciones que saben todo de la tecnología porque nacieron en una determinada década y otros que no. O sea, todos somos inmigrantes digitales, ¿no? En esto coincido con la colega Rosana Cabello, porque estamos todo el tiempo aprendiendo y necesitamos estar actualizados. Sea cual sea el ámbito de nuestro trabajo, la tecnología nos impregna a todos. Y las redes sociales funcionan sobre este principio, que las personas, grupos, sistemas, nodos, entidades pueden estar conectados o debieran estarlo para crear un todo. Y si alteramos algo en la red, esto produce un efecto de onda, esto repercute en todo, porque estamos viviendo en un mundo interconectado y a veces no nos damos cuenta que lo que nosotros aprendemos, hacemos, tiene que ver con lo que sucede en otros lugares del mundo y viceversa. En la medida en que estos nodos que conformamos con áreas, ideas, comunidades, conocimientos diversos, se especializan, a mayor especialización también mayor reconocimiento.
porque se produce este efecto que, bueno, esta metáfora que utiliza Siemens de polinización cruzada entre las comunidades de aprendizaje, ¿no? Como una gran malla, una gran trama en la que estamos todos de alguna forma u otra conectadas. Y además, en la medida en que estas conexiones sean dispares en relación a las ideas, a las áreas, a las comunidades, esta disparidad también es potencialmente valiosa para que se generen nuevas innovaciones. Por lo tanto, bueno, trabajar con otros que saben cosas distintas permite un nivel de creatividad que da cuenta de crear, digamos, de generar cosas nuevas, ¿no? Lo cual es muy importante para la sociedad. Esto siempre y cuando mantengamos el flujo informativo, ¿no? Que no se estanque la información, que circule, que podamos aprender unos de otros sin estar tan atados, por ejemplo, al copyright, ¿no? Para poder compartir e intercambiar. Siemens dice que la tubería es más importante que su contenido. Por lo tanto, la habilidad para aprender lo que necesitamos mañana suele ser más importante que lo que ya sabemos, que lo que aprendimos hasta ese momento. Aquí estamos con... Bueno, acá tenemos otra imagen que, bueno, da cuenta de las redes sociales, ¿no? Una araña que le dice al gato, gaturro, yo también estoy en una red social, ¿no? Porque somos muchos los que estamos en una u otra red. Y esto, sabemos que podemos no tener Facebook, pero tenemos otras redes que nos conectan. O podemos no tener Instagram, pero hay un correo electrónico, hay un LinkedIn, hay un teléfono, hay algo que nos une en esta malla, ¿no? En esta gran trama en la que vivimos. Bueno, otro concepto importante es el de la teoría cuántica de la confianza, que implica que no solamente tenemos que reconocer la capacidad que tiene una organización para generar conocimientos, para producirlo, sino que también tenemos que pensar cómo hacer para cultivarlo, para incrementar, para fomentar más conocimiento, socializarlo y aprender todos de todos. También aparece este concepto, el de hubs, ¿no? En las redes sociales, que son aquellas personas que están bien conectadas, pero que además han asumido el compromiso de mantener este flujo de información, de promoverlo, de compartir, de investigar, de averiguar cosas nuevas que están surgiendo en su campo profesional, de conocimiento, y de alimentar permanentemente esta tubería, ¿no? Información que va, que viene y que nos toca a todos de alguna forma cuando queremos formar parte de esa comunidad de aprendizaje. Bueno, y me pareció también interesante esta frase, ¿no? Internet equilibra los pequeños esfuerzos de muchos con los grandes esfuerzos de pocos. Y esta sería un poco la síntesis de la importancia que tenemos que otorgarle a estas redes, que en este momento son realmente fundamentales para el trabajo, sea cual sea el campo profesional en el que nosotros nos formemos y al que estemos abocados. Bueno, aquí tenemos una síntesis sobre principios del conectivismo, proceso de conectar nodos, fuentes de información especializadas, que también residen en dispositivos no humanos, como por ejemplo las empresas, las organizaciones, las instituciones educativas, las corporaciones, y todo lo que implique una red. La capacidad de saber es más crítica que lo que se sabe en un momento. El aprendizaje y el conocimiento dependen de diversas opiniones, no solamente de la nuestra, no solamente de nuestro profesor, sino de muchos otros. Alimentar conexiones implica facilitar el aprendizaje permanente. Tenemos que conectarnos con otros que saben otras cosas en otros lugares y actualizarnos permanentemente, porque esto nos permite tomar decisiones de una manera más profesional, más fundamental. Bueno, muchas gracias.